Decía, hermanos, ahora mejor, decía que ya lo hemos conseguido, que no necesitamos nada más, ni esto va a ser la espera de algo diferente y nuevo. El tener una iglesia, una congregación limpia, con pocos o muchos miembros, eso no es lo importante. El tener un púlpito donde se predique la palabra es haberlo conseguido. Es muy importante el que sepáis esto, ya lo hemos conseguido. Solo esperamos la venida del Señor. No queremos lugares grandes, anfiteatros, ni tampoco ser invitados, no queremos nada más, porque el Señor ya lo ha hecho en medio de nosotros, ya lo hemos conseguido. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. En no tener ni la menor idea, al venir para aquí, vengo de predicar en Alicante varios cultos, uno se pone delante del Señor en el temor de que el Señor le hable. Y creo con toda mi alma y mi corazón que el Señor ha inquietado mi espíritu con una palabra que nunca predico y hace mucho tiempo la recibí, y creo que es del Señor que hoy escuchéis esto, a modo de que estéis bien atentos a la palabra del Señor. Es muy complejo para mí predicar de esta escritura porque es histórica y tendremos que viajar en el tiempo, constantemente ir para detrás y para adelante, así que tienen que estar atentos. Pero creo que este sermón va a ser un sermón que guarden ustedes como motivo de rescate a aquellos que se desilusionen. Aquellos que a veces pierdan la ilusión y que habiendo hecho el bien les sucedan cosas malas y no entiendan. Quisiera que me acompañaran a Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 3. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 3. Para que le dice, ¿la tenéis? Gloria al Señor. Para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Voy a repetir el texto. Para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Amén a la palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Para entender, y repito y perdonen mi reiteración, estén bien atentos, por favor, para entender el por qué Ezequías, rey de Judá, rey de Jerusalén, está hablando esta palabra tan fuerte. Hoy es día de angustia, porque los hijos están a punto de nacer. Qué drama, ¿verdad? Que haya niños a punto de nacer, pero que mueran dentro del vientre porque la que tiene que dar a luz no tiene fuerzas. Para llegar a esta escritura histórica, tenemos que intentar discernir quién fue Ezequías. Ezequías fue un rey que la Biblia dice en 2 de Crónicas 31:20, ejecutó lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios. Entre los muchos logros de Ezequías es que quitó los lugares altos donde se recibía adoración idolátrica, es que quebró las imágenes de Asera, de Baal, de Astarot, es que hizo pedazos la serpiente de bronce. Uno de los hitos de Ezequías es que hizo pedazos la serpiente de bronce que erigió Moisés en el desierto, ¿os acordáis? Porque lo que en un día fuera algo bueno,
se convirtió en un motivo de idolatría. Y es que a veces nuestros éxitos pasados hay que derribarlos. Porque nos estancamos en aquello que hicimos bien y no avanzamos, y aquello que hicimos bien forma parte de una imagen idolátrica para nosotros. Y aquello que hicimos bien marca nuestro presente y nos anclamos en algo que se hizo bien en el pasado, pero que no es servil en este presente. Ezequías derribó esa serpiente, se rebeló contra el rey de Asiria y no lo sirvió. Y dice textualmente en 2 de Reyes 18:5 que en el Señor su Dios puso su confianza. Que en el Señor su Dios puso su confianza. El pueblo de Israel, los santos de Israel, se ilusionaron con el reinado de Ezequías. Vieron un rey que en su pastoreo al pueblo quebró las imágenes de Asera, quebró las imágenes de Baal, instauró el nuevo culto al Señor. Dice la palabra del Señor que ordena a los levitas, y dice Ezequías: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor y sacad del santuario la inmundicia. Retomó el culto verdadero al Dios de Israel. Fue tremendo lo que hizo este hombre. Y dice la Escritura que el pueblo se ilusiona. Yo veía, y no, ¿por qué no decirlo, no? Veía la tarea de los pastores justos delante del Señor. Los que viven desde el púlpito y de rodillas tirando las imágenes de Asera. Los que enseñan a vivir en contra de la idolatría. Los que viven delante del Señor e ilusionan al pueblo, aunque sea pueblo pequeño, a vivir delante del Señor. Los que vuelven a restaurar la adoración genuina. Y el pueblo toma ilusión con estos siervos del Señor. Dice que cuando Ezequías obra esta renovación del pacto con el Señor, la Biblia nos cuenta y nos dice textualmente: hubo entonces gran gozo en Jerusalén. No sé si os gozáis de tener una iglesia limpia. Yo me regocijo de tener una iglesia limpia. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén. Dice, porque desde los días de Salomón, hijo de David, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su lloro llegó, atención, a la habitación de su santuario, al cielo. Aleluya. ¿Qué texto, hermanos? Y empiezo a predicar. ¿Qué texto? La voz de los levitas en clamor llegó al santuario y pone una coma al cielo. Y es que santuario tenían antes, pero no era el cielo. La habitación estaba, pero no era el cielo. Las 4 paredes existían, pero no era el cielo. El cielo llegó a ser cuando la idolatría fue quitada. Aleluya. El cielo llegó a ser cuando se reinstauró la adoración verdadera, a la habitación del santuario, al cielo. Y dice que la voz de ellos fue oída, y habla la palabra de esta manera, diferenciando que quizás había levitas antes que sacrificaban, que oraban, pero la voz de ellos no fue oída. Pero cuando se quebrantan las estatuas de Baal, cuando se rompe la relación con la idolatría, el Señor vuelve a abrir los oídos y la voz del sacerdocio es oída a la habitación del santuario, es decir, al cielo. Gloria tenga su nombre. Y gloria a su nombre por los pastores que instauran la adoración verdadera en un lugar. Que viven quebrantando las estatuas de idolatría. Que predican en contra del paganismo y la idolatría.
en contra de las fiestas que no provienen del Señor. Bendito sea el Señor y gloria reciba Él por estos hombres de Dios. La persuasión de Ezequías y la tendencia era parecerse a su padre, que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Porque hay quien no ve lo malo en su familia. Hola. Digo y repito que hay quien no ve lo malo en su familia, pero Ezequías tuvo la capacidad de apartarse de los caminos de su padre. ¿Por qué llegó este punto en que Ezequías habla de esta manera tan trágica? Hacemos un ejercicio. Retrocedemos unos capítulos para que yo os cuente la situación de Israel. Israel estaba, atención, dividida en dos reinos. ¿Lo sabíais? Pues estaba la Israel del norte y la Israel del sur. Luego hablaremos de qué tribus estaban en el norte y qué tribus en el sur. Os lo adelanto, en el norte habían 10 tribus y en el sur solo había una. Y esta partición la hizo Dios porque le dio la gana, para que luego digan que Dios no divide. Lo repito, para que luego digan que Dios no divide. Amén. En el reino del norte, la capital, donde habían más tribus, era Samaria. ¿Os suena? ¿Sí? ¿Os suena Samaria? Y en el reino del sur, que era Judá, la tribu que estaba, la capital era Jerusalén. Solamente una tribu, Judá, en el sur, 10 tribus en el norte, para que lo entendáis. La Biblia nos cuenta, capítulos anteriores, que Samaria es sitiada. ¿Saben lo que significa sitiada? Sitiada significa rodeada, y sitiada significa que se impide la relación con otros pueblos. ¿Os acordáis del sitio del embargo territorial de Estados Unidos a Cuba? Cuba estaba sitiada por los Estados Unidos de América, impidiendo que se relacionaran económicamente con las demás naciones. Bueno, pues algo similar es lo que hizo Asiria, el rey Salmanasar, con Samaria, con el reino del norte de Israel. Los sitió, impidió la relación colateral con los vecinos, y eso provocó que Samaria, que las 10 tribus cayeran en las manos de los asirios. Es decir, atención ahora, es un mensaje que no es de aplausos ni de emociones, pero os va a rescatar muchas veces. Escuchad, solamente sitiándola, no necesitó pelear, no necesitó levantar las armas ni conquistarla, simplemente rodeándola, Samaria cayó. ¿Estáis aquí? ¿Lo entendéis? Decid amén. Amén. Repito, solamente rodeándola, Samaria cayó. El reino del norte cayó simplemente con Asiria rodeándolo. No hubo ni una flecha, no hubo ni una espada blandida, no hubo ni una muerte, solamente sitiándola a los alrededores, Samaria cayó. 14 años después, el rey de Asiria, Sennacherib, lo intenta hacer con Jerusalén. Y por más que la sitie, y por más que levante armas, con Jerusalén no puede. Amén. ¡Aleluya! Este es el contexto, lo voy a repetir. El reino del norte, Samaria, es sitiado, rodeado y cae. El reino del sur, Jerusalén, aunque es sitiado y pelean contra ella, no puede caer. La pregunta es, ¿los dos son Israel? ¿Lo pilláis, Los dos son Israel. ¿Por qué uno con el sitio solamente cae y Jerusalén, a pesar de las batallas, prevalece? Hermanos, es bien fácil. Lo iremos descubriendo por medio del sermón, pero primero os diré que Samaria vivía de lo de al lado. Y los que viven de lo de al lado, simplemente sitiándolos, el enemigo solo los sitia, le quita el contacto con lo de al lado y perecen. Amén. Sin embargo, hermanos míos, Jerusalén no vivía de lo de al lado. Jerusalén vivía de lo de arriba. Amén. Y por más que Siria se imponga, no puede cerrar el cielo. Amén.
Que gloria tenga su nombre. Y la aplicación al pueblo es evidente. Hay quien fracasa en la iglesia porque vive de la compañía del hombre, porque vive de la compañía del de al lado, porque si el pastor no le visita ya no viene, porque si no tiene amistades a la iglesia ya no sirve. Es Samaria. Sin embargo, Jerusalén es diferente. Jerusalén recibe provisión de lo alto. Y que yo sepa, no hay ningún demonio que pueda cerrar el cielo. Y reconozco que solo los siervos de Dios pueden hacerlo. Recuerdo a Elías cuando dijo: de cierto digo que por mi palabra no lloverá. Aleluya. Gloria tenga su nombre. La ciudad santa resiste. Yo hubiera dicho amén. La ciudad santa resiste. Eran mucho más pocos. 10 tribus al norte, una en el sur, pero Jerusalén resiste. Gloria al nombre del Señor. En Samaria no hay conflicto. Solamente rodeándola cae. En Jerusalén hay guerra y resiste. Recuerdo al profeta Daniel cuando dijo: la palabra era verdadera en el capítulo 10 y el conflicto era grande. Siempre que la palabra es verdadera, el conflicto es grande. Así que si su alma está en conflicto, quizás sea porque la palabra es verdadera. La palabra verdadera. Albergarla en el alma y el corazón. Tenerla en cada uno de nosotros. Predicarla a nuestros hijos, hablarla cuando vamos a comprar o a vender, tenerla presente en el trabajo, que no seamos 3 personas distintas, que no seamos uno con nuestros hijos, otro en el trabajo y otro en la iglesia. No, ahí no hay conflicto, porque usted se disfraza según, y es un camaleón según el ambiente que usted esté. Pero cuando la palabra es verdadera, el conflicto es grande, hermanos. Judá llegó a ser el oasis del Señor. ¡Aleluya! Voy a repetirlo. Judá llegó a ser el oasis del Señor. Reino del norte, Samaria. Reino del sur, Jerusalén. Reino del norte, Rubén, Zabulón, Neftalí, Gad, Aser, Dan, Simeón, Isaacar, Manasés, Efraín. Reino del sur, solo una, Judá. Uy, se me eriza la piel, hermanos. Está el Señor aquí. ¿Y cómo sucedió esto? Es impresionante este sermón. ¿Cómo sucedió esto? Un día Dios, en su voluntad, mandó la división del pueblo. Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, manda la división del pueblo. Después de Salomón se levantó un hombre llamado Jeroboam, que fue rey de las tribus del norte, y alzó su mano contra Salomón. Era funcionario del rey, no era hijo. Y la Biblia dice que se rebeló cuando Salomón abrió brecha en el muro de Jerusalén. Y la palabra dice que más tarde el profeta Ahías se lo encuentra. Se encuentra con este hombre llamado Jeroboam. Un profeta, dicen el nombre, el profeta Ahías, se habla de él poco. ¿Podemos apagar esto? Porque me da aquí. El profeta Ahías, un hombre, un profeta, un sencillo siervo del Señor. Y encontrándose con Jeroboam, la Biblia nos cuenta este detalle: Ahías llevaba una capa nueva. ¿Os imagináis Ahías por Jerusalén? Se encuentra con Jeroboam y Dios habla con Ahías y le dice: quita tu capa nueva y rómpela en 12 pedazos. Ahías ve a Jeroboam, se pone delante de él, coge el cuchillo y se parte la capa en 12 pedazos. Y la Biblia dice que le manda a Jeroboam a alzar la mano, extender la mano. Y la Biblia dice que pone en la mano de Jeroboam 10 trozos de capa y le dice: así ha dicho el Señor. Así te entrega el Señor las 10 tribus del norte para que tú las gobiernes. Esa fue la profecía por la cual el Señor se usó de un profeta
para partir el reino del norte del reino del sur. Un profeta con capa nueva. Pero el profeta con capa nueva no vaciló en quitársela y romperla para dar lugar a la palabra del Señor. Porque hay profetas que tienen capas de 100 años que nunca se rompieron, que nunca las quebraron a pesar de que Dios les habló. Pero hombres jóvenes como mi hermano Moisés se parten la capa por la palabra de Dios. Porque quizás la capa para muchos sea el lugar para poner las medallas. Y si nosotros buscáramos medallas, os aseguro que no os hubiéramos conocido, porque las medallas nos daban, muchas de ellas, antiguamente donde estábamos. No parábamos de conseguir medallas, pero un día nos quitamos la capa, hermanos míos, y nos la partimos en los cachos que el Señor quiso, para que la profecía tuviera lugar para su honra y para su gloria. Gloria tenga su nombre. Gloria tenga su nombre. No queremos capas para medallas. Nos las sacamos para que la profecía corra y sea glorificada. 12 pedazos. 10 para Jeroboam. Eso es lo que promulgó el profeta, dando lugar a la palabra del Señor. Esos 10 pedazos forman parte del cálculo de Dios. Pero es que Dios calcula muy diferente al hombre. Porque si hay 12 tribus y hay 2 reinos que ocupar, lo sencillo sería 12 entre 2, 6. 6 arriba, 6 abajo. ¿Sí o no? Eso es las matemáticas que nos han enseñado en el colegio. 12 entre 2, 6. Pones 6 arriba y pones 6 abajo, pero Dios no divide ni calcula así, hermanos. Dios dice, hay 2 reinos, 10 para arriba y 1 para abajo, y entonces yo me volví loco. ¿Cómo? Señor, te has equivocado, porque hay 12 tribus. Has dicho 10 arriba, 1 para abajo, me falta 1. Y yo buscando y buscando y buscando la tribu perdida que no salía por ningún sitio. Y no es Rubén, y no es Gad, y no es Aser porque están arriba, y no es Zabulón, no es Neftalí, no son ninguna de ellas, y tampoco es Judá porque está abajo. ¿Cuál a tribu no le has dado herencia? Y la Biblia nos cuenta que tácitamente hubo una tribu que no tuvo territorio, porque dice así: y lo extendió por decreto eterno. Así dice el Señor en su palabra: a Leví, la tribu de mis sacerdotes, no les daré herencia en la tierra, porque yo, el Señor, soy su heredad. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Si el Señor nos priva de cosas en la tierra, quizás sea para que nos ocupemos de lo del cielo. Amén. Si menguamos en el trabajo, en los quehaceres y nos rebelamos en contra de ello, quizás sea porque, no es porque la fórmula no haya funcionado, quizás sea porque el Señor nos da otra herencia, que es Él. Amén. No descuidemos la oración. No descuidemos el sacerdocio. 10 arriba, 1 abajo. Pero lo que me asombra, hermanos, de este pasaje es que no dice que Ahías le dio la tribu en la mano de Salomón, sino que se quedó con las 2 tribus, los 2 pedazos de capa en la mano del profeta. Aleluya. Y eso también era profecía. Porque de todas las tribus de Israel se corrompieron, pero las 2 tribus que han permanecido para siempre como las tribus predilectas del Señor fueron Judá y Leví. La tribu de los reyes y la tribu del sacerdocio. Es por eso que prevalecen tanto esos ministerios que en Apocalipsis dice: y se santificó para él un pueblo de ¿qué? De reyes
y de sacerdotes. Es decir, que los dos pedazos de capa que pertenecen a Judá y Leví siguen en la mano del profeta. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo no quiero salir de su mano, hermanos. No quiero que Jeroboam me pastoree. Tampoco quiero que sea Salomón. Yo quiero permanecer en la mano del profeta. Amén. Quiero estar en su mano. Oh, hermanos, estar en su mano. ¡Qué maravilla! ¡Cuánta gloria hay en estar en las manos del Señor! Amén. Gloria tenga su nombre. Y allí estaban los levitas sacrificando en cualquier territorio donde había una tribu de Israel, viviendo conforme a la palabra del Señor. Y ahí ya se fue con Judá y con Leví en su mano. Historia. La historia nos cuenta, pues, que ese sitio, ese rodear el territorio y no dejar que se comunicaran con lo exterior, logró que Samaria cayera. ¿Por qué? ¿Tenéis alguna idea? ¿Qué os viene a la mente cuando escucháis Samaria? Ahora un pequeño diálogo. ¿Qué os viene a la mente cuando escucháis la palabra Samaria? Lo primero que viene, ¿qué es? ¿Podéis decirlo? La samaritana. El buen samaritano. Y también el buen samaritano. La samaritana, ¿os acordáis en el pozo lo que sucedió? Sí. Judíos y samaritanos no se hablan entre sí. Cuando habla de judíos, para nosotros es todo Israel, pero no estaba hablando de eso. Estaba hablando de Judá. Tú eres de Judá, yo soy samaritana, tú y yo no nos hablamos. Lo que viene a la mente es una mujer que tenía 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. Lo que viene a la mente es que Samaria se caracterizó a lo largo de la historia por ser la capital de la tibieza. ¿Por qué fue tan fácil a Asiria conquistar Samaria? Segunda de Reyes 17, verso 8. Anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes. Es decir, Samaria desde la antigüedad fue un lugar donde el Señor quiso tratar, pero no se dejó tratar. Un lugar donde el Señor quiso imponer su palabra, pero anduvieron en los caminos de las naciones. Dice el verso 18, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Dice el verso 23, hasta que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, harto del intento de corregir a Samaria. Samaria fue poblada por Asiria de extranjeros, es decir, había la mezcla constante entre pueblo pagano, pueblo de Dios, costumbres paganas, costumbres bíblicas, costumbres del demonio, costumbres del Señor de Israel. Y pobló Asiria con gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Abad, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, dice la Biblia, en lugar de los hijos de Israel. Porque el plan del enemigo es llenar las iglesias. No lo pilláis. Da igual, lo voy a repetir. El plan del enemigo es llenar la iglesia. Llenar la iglesia de gente que no es. De gente de Babilonia, de Asiria, de Aba, de Amad, de Sefarbaim, pero que no sean cristianos verdaderos, porque eso provocará la tibieza del resto. Porque provocará que las costumbres se unan, se juntan, que se mezcle todo y en realidad Dios se harte de bendecir a un pueblo, al pueblo que era santo y se ha convertido en un pueblo impío.
Cuando ocurre eso, miren el trato del Señor, es escandaloso. Ocurre eso, se mezcla, tienen costumbres paganas y también costumbres divinas. ¿Y saben qué hace el Señor? La Biblia dice, entonces el Señor envió leones para que matasen en Samaria. No sé dónde salieron, hermanos, pero empezaron a entrar leones en Samaria y los leones empezaron a matar gente. Y dice que los leones del Señor mataban, pero no comían. Me impacta, hermanos, porque no dice la Biblia y se comieron a la gente. Dice que mataban. Es que los leones de Dios son diferentes que los leones de Nerón. No lo pilláis, lo voy a repetir. Los leones de Nerón, hermanos, los leones de Nerón necesitaba hacerles pasar hambre para que se comieran a los cristianos. Porque un león hambriento ataca. Pero los leones de Dios no necesitan estar hambrientos, esperan la orden de Dios. ¿Te lo aplico? Usted necesita estar hambriento para orar. Usted necesita estar hambriento para ayunar. No es así. Los leones de Dios esperan la orden. No necesitan tener ganas de nada. Porque si alguien no tiene ganas de orar, tengo la receta. ¿Saben cuál es? Si alguien no tiene ganas de orar, que ore. Y le van a venir las ganas. Leones de Dios enviados a Samaria para que matasen aquellos samaritanos. Es impresionante porque mordían pero no comían. Porque ni los leones, si son de Dios, comerán carne. Aleluya, gloria tenga su nombre. Y al ver esto, hermanos míos, la Biblia nos dice que Salmanasar, viendo la gravedad de la situación, le consulta a los ancianos, ¿por qué viene este juicio a Samaria? Y dice, porque no estamos temiendo la ley del Señor. Y como no tememos la ley del Señor, el Señor envía leones para que nos maten. ¿Saben qué hizo Salmanasar, el rey de Asiria? Envió un sacerdote para que enseñase la ley. Atención esto, hermanos, que es muy profundo. El rey de Asiria, el rey malo, para que no viniesen leones, envió un sacerdote para que enseñase la ley. Y ahora quiero que este texto me gustaría que se lo apuntaran. Está en el verso 41. Este texto es impresionante. Dice la palabra del Señor. Cuando aquel sacerdote habitó en Betel y enseñó la ley del Señor, dice, así temieron al Señor, escuchen, así temieron al Señor y al mismo tiempo sirvieron a sus dioses. ¿Plegamos? Voy a repetirlo. Esta frase, este texto engloba a la perfección, describe al milímetro la iglesia evangélica del siglo XXI. La iglesia evangélica del siglo XXI teme a Dios, pero sirve a sus dioses. Sabe la palabra, pero sigue celebrando. Sabe la palabra del Señor, pero siguen en sus costumbres. Conoce la Biblia, pero no le hace caso. Temen a Dios, pero siguen sirviendo a sus dioses. Ay, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? Porque eran extranjeros que no eran israelitas. Porque la mezcla no funciona. Porque los dioses son todo aquello que en nuestra vida toma el lugar de Dios. Temieron al Señor y al mismo tiempo sirvieron a sus dioses. A los extranjeros que pueblan Israel, Dios los libra de los leones por medio de enseñar la ley. Porque hay gente que quiere ser librada de los leones, pero no serán librados de que Dios les vomite. Si siguen sirviendo a sus dioses, no hay salvación. Por más que sepan de la palabra, por más que estudien teología, por más que llenen las iglesias, no van a ser librados de que Dios les vomite. ¿Y por qué esas
personas que vivían en Samaria estudiaron la ley, pero seguían sirviendo a sus dioses? Es bien fácil, hermanos. Porque el sacerdote era un cautivo del rey de Asiria. No me pilláis, no tengo oportunidad. Porque el sacerdote era un cautivo del rey de Asiria. Enseñaba la ley sin desechar a Siria. Y hoy los púlpitos se llenan de estos sacerdotes que enseñan la palabra sin enseñar a librarse el pueblo de Asiria. Son cautivos de Asiria, y un cautivo de Asiria no puede enseñar liberación. Bien lo describe la palabra. Ellos mismos son esclavos de concupiscencias. Ellos mismos practican la idolatría, luego no pueden enseñar a deshacerse de ella. Aunque moren en Betel, en Tierra Santa, son cautivos del rey de Asiria. Esta es, y voy a terminar, la situación de Jerusalén, de Samaria. Pero ¿cuál es, como hemos dicho, la situación de Jerusalén? Ezequías abre las puertas de la casa del Señor y la repara. Aleluya. Ezequías restaura el culto al Señor, trayendo la palabra verdadera al pueblo. Ezequías restaura el sacerdocio. Ezequías derriba la serpiente de bronce. Y el sitio de Asiria en contra de Jerusalén no funciona. Tienen que levantar las armas. Sacó del santuario la inmundicia. La oración vuelve a llegar al Señor de los cielos. ¿Y qué hace Sennacherib? Amenaza a Jerusalén. Y esta es la recta final de este sermón. ¿Cómo amenaza a Jerusalén? Levanta las armas y empieza a golpear las murallas. El primer golpe lo soluciona Ezequías enviando una recompensa de oro. Mirad, os damos este oro y nos dejáis en paz. Sennacherib recibe el oro, pero no se retracta de su amenaza. Vamos a conquistar con armas de guerra Jerusalén, porque Jerusalén es la más querida. Siempre es la más querida. El segundo ataque es impresionante. ¿Saben qué hicieron? Como Jerusalén prevalece, hacen algo. Empiezan a levantar los arcos los asirios y lanzar saetas para que flanqueen la muralla, suban por encima y esas flechas se claven en las estacas y en las puertas de los judíos que estaban dentro de Jerusalén. Solo con una intencionalidad. Había un mensaje que estaba escrito en las saetas. El mensaje es: no escuchéis a Ezequías. No escuchéis al rey. Y ese es el mensaje, ¿verdad? El mensaje para los que viven dentro de Jerusalén es ese: no escuchéis al rey. Muchas veces no escuches al pastor. No escuches lo que dice. Eso te va a hacer mal. Eso no te va a ir bien, no lo escuches. Pero lo más sorprendente de todo es que el mensaje que estaba escrito en las flechas, alucinen, estaba escrito en hebreo. Increíble. Y mi pregunta es: ¿quién enseñó hebreo a Sennacherib? Piensen. ¿Quién enseñó a Sennacherib a escribir la lengua santa? Es fácil. El rey que venía antes, Salmanasar. ¿Por qué? Porque Samaria se lo enseñó. Los tibios le dan estrategias al enemigo para engañar a los justos. Allá. Muy bien. Ese mensaje estaba escrito en hebreo. Y os imagináis que llega un mensaje a la... Porque es que el enemigo ha aprendido a hablar cristiano. Ha aprendido, hermanos, y nos vienen saetas a nuestra puerta.
Y mensajes que dices, ese mensaje es que es lo que necesitaba y viene del enemigo. Me voy a ir de la iglesia, viene del enemigo. Es que este pastor es muy duro, viene del enemigo. Y te habla lo que tú quieres oír. Habla exactamente las palabras que quieres escuchar. Porque Sennacherib sabe hablar cristiano, hermanos. El diablo sabe hablar nuestro idioma. Y llegan esas flechas con este mensaje. Y termino. Oh, es glorioso. No escuchéis a Ezequías. Y dice, el mensaje decía, ¿acaso confiáis en Egipto? Es una caña cascada. Porque Egipto era la única nación que le hacía frente a Asiria. ¿Acaso confiáis en Egipto? Es una caña cascada. ¿Y a qué os suena esto de caña cascada? No, hermanos, no confiaban en Egipto. Pero la Biblia dice en Isaías que la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no se apagará. Porque por más débil que se vea Cristo en la cruz, la debilidad de mi Señor es más fuerte que Asiria. La debilidad de mi Señor es más fuerte que Egipto. La caña cascada no quebrará. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ezequías resiste y suelta esa frase. Le ora al Señor con Isaías. ¡Oh Señor! Hoy es día de angustia. Y dice, porque los hijos están a punto de nacer. Está diciendo, ya estamos en el éxito, ya lo hemos conseguido, pero la que tiene que dar a luz no tiene fuerzas. Y cuando yo recibí este sermón hace tiempo, y cuando veo a la niña, ¿saben ustedes, hermanos, que para una mujer es imposible parir? Lo voy a decir diferente. Ejercer la fuerza del parto por forma natural. Es decir, si la mujer no estuviera preñada y el hijo quisiera salir, no podría parir. Porque los dolores que se sufren en el parto son unos dolores que un ser humano no puede soportar. Pero para el ser humano es tanto el dar a luz a esa criatura, que es la criatura la que da fuerzas a la madre. ¿Saben ustedes que el llanto, y no saben cómo, el llanto de un recién nacido activa las papilas que segregan leche? Es decir, no es cuando la criatura toma el pecho, es el llanto que hace que la madre segregue leche. Por eso decimos, Ezequías, los hijos van a llorar y la que tiene que dar a luz va a tener fuerzas. Gloria tenga su nombre. Gloria tenga su nombre. Adelante, iglesia. Adelante, iglesia. Jerusalén prevalece. Otra oportunidad. Jerusalén prevalece. Dice Ezequías orando, se han levantado contra el santo. Aleluya. Que no se levantan contra Jerusalén, que no se levantan contra Centro Bíblico Cristiano en Aranjuez, se levantan contra el santo. Que no se levantan contra Moisés y Gema, se levantan contra el santo. Los golpes van dirigidos a usted, pero los recibe él. Jerusalén prevalece. Y así que os animo a esta pequeña tribu. Gloria a Dios. A estar en este lugar y seguir derribando los altares de Baal. Así es. Seguir consagrando el sacerdocio. Seguir quitando del santuario la inmundicia. Porque Jerusalén prevalece. Pero hermanos, este mensaje sería incompleto si dejáramos al Israel del norte así. Me pongo a llorar. Porque Jerusalén prevalece, pero Samaria es una guarida de lobos. Y han pasado siglos y no hay nadie que enderece Samaria. Nadie endereza el reino del norte.
Ya han pasado reyes y no hay manera. Ya han pasado sacerdotes y no hay manera. 1 siglo, 2 siglos, 3 siglos, 4, 5 siglos. Pero alrededor del 7º siglo, les vuelvo a recordar cómo se ha iniciado, en el pozo de Jacob de Samaria. Una samaritana representaba a todo un pueblo. 5 maridos has tenido, pero el que ahora tienes no es tu marido. Y lo que no han conseguido los reyes de Samaria, ¿por qué? Porque son de Samaria. Lo consigue un rey que es ¿de dónde? De Judá. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque el rey de Judá también reina en Samaria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que si hay alguien aquí en esta mañana que se considere de Samaria, aquí está el rey de Judá para enderezar tu camino. Oramos al Señor. Señor, nos alegra encontrar este lugar limpio. Nos hace bien y nos llena de gozo encontrar este lugar en su sitio. Las murallas son altas.